Amados hermanos, damos gracias a nuestro Dios de estar con ustedes en esta noche. No más repuestos, ¿no? Estuve medio malembe ayer, pero gracias al Señor estamos bien. Como estamos en medio de la oración y del avivamiento, quiero entresacar estas dos ideas con una historia. Es una historia que me encanta, ¿sabes? El micrófono no Es una historia, el micrófono está apagado. Es una historia maravillosa que tiene tantas cosas, tantos elementos, que no sé si lo podremos dar todo, pero... Y está en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Y me refiero al apóstol Pedro en Jope, en el puerto de Jope, preparándose para un programa misionero que Dios tenía para él. Él no lo sabía. A veces nosotros no sabemos los programas que Dios tiene y tenemos que estar preparados porque en cualquier momento el Señor nos llama para hacer algo. Yo les voy a leer el pasaje porque es un poquito largo y después vamos a hacer las aplicaciones. ¿Está bien? Voy a leer un pedacito, oramos y después seguimos. Dice así, Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Esto empieza como una historia. Un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Ya voy a irle dando un tip. Centurión era un soldado jefe de 100 soldados. Un soldado de Roma. Dice, piadoso y temeroso de Dios. La otra cosa que tienen que saber es que el judaísmo llegó a mucha gente. Eso después lo voy a... Con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba con él y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Qué lindo, ¿eh? Vamos a orar y después vamos a hablar de esto. Señor y Padre, gracias por este día, por esta noche, por el culto que tuvimos en la mañana, por la cena que la pudimos dar, gracias. Y te pido por Sergio, que está cumpliendo años hoy, ayúdalo en su salud, ayuda a Miriam, en fin, bendícelo, que ellos son hermanos fieles, que tuvieron que dar carretilla para empezar esta iglesia acción. Y te pedimos que tú bendigas a Sergio, que él se pueda levantar, que pueda sentirse animoso y fuerte. Te rogamos que tú bendigas a cada uno de los que está escuchando este programa, donde quiera que esté, y que la gracia tuya pueda hablarles, que tu espíritu pueda hablarles en el corazón en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. No sabemos hasta dónde llegan estas ondas. Me han dicho allá por Dubái que estaban escuchando un mensaje mío, otro en Argentina, que había alguien. Así que bueno, ahí se lo dejo al Señor para que Él haga lo que quiera. Vámonos a Hechos 10. Jesús ya había muerto, lo había sepultado, había resucitado y había ascendido a los cielos. El Espíritu Santo descendió a la tierra, se convirtieron en aquel grupo de personas y la iglesia arrancó. El arranque no fue enseguida. A veces Dios tiene que darnos un empujoncito. Después que está el problema de los diáconos en Hechos capítulo 6, en Hechos 7 matan a Esteban. Y cuando en Hechos 7 matan a Esteban, inmediatamente después, Hechos 8, se desata una persecución dirigida por el hombre que está dirigiendo la muerte de Esteban, que se llamaba Saulo. Era de Tarso, era un joven, parece que tenía el más alto rango en ese momento allí, porque las ropas se las pusieron a sus pies. Y Saulo, 8:1 de Hechos, consentía en su muerte
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo a los apóstoles. Así que vamos a ver si estamos entendiendo. El Señor le da la gran comisión de que vayan por todas partes. Le dice que tienen que quedarse en Jerusalén hasta ser investidos del poder de lo alto. Se quedan en Jerusalén, son investidos del poder de lo alto, pero la única gente que salieron fue los que salieron para su casa. Los que eran partos, medos, elamitas, los que vivían más allá de Mesopotamia, cretenses, árabes, en Cirene. Terminó la fiesta y regresaron a su casa, claro, con el corazón lleno del Evangelio, que se supone que estos fueron los que fundaron la iglesia de Roma, pero es posible que hayan fundado otras, y nosotros no sabemos. Pero lo cierto es que eso es así. Pero los apóstoles estaban cada uno en su casa. Y la iglesia de Jerusalén, que estuvo orando 10 días hasta que fue llena del poder de Dios, está todo el mundo quieto en base. Nadie está yendo a ningún lugar. Pero desde este momento, Hechos 8, que viene la persecución, y dice que todos fueron esparcidos por la tierra. Entonces, es como que o sale o te hago salir. Así que después dice que hombre piadoso llevaron a enterrar a Esteban, hicieron un gran llanto sobre él. Hechos 8:2, tienen que tener Hechos 8 en la mano, y Hechos 10. Y Saulo se hablaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esta es la persecución. Oigan bien el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Así que estamos siendo testigos de la expansión misionera posterior a Pentecostés. Vamos a decir que casi un poquito obligado. En Hechos 8, poquito más adelante, en el versículo 26, hay una historia de Felipe, que era uno de los diáconos y que también era un misionero, porque recuérdense que las características para escoger a los diáconos es que tenía que ser varón lleno de fe y del Espíritu Santo, de buen testimonio, es decir, que tenía todo lo que tenía que tener un misionero. Felipe, el Señor le habla a Felipe, él viene, se encuentra con el etíope, la historia que ustedes se saben. Estamos hablando de Hechos Hechos 8, versículo 26. El Espíritu le dice, únete a ese carro. Entonces, después que se convierte, escuchen esto, cuando ya el eunuco se convierte, cuando subieron del agua, versículo 39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Es decir, que para acá tuvo que venir caminando, pero para allá el Señor lo llevó en un express. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, poco más arriba, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Yo decía, bueno, ¿y cómo fue que este Cornelio conoce todas estas cosas? Bueno, ya el Señor lo tenía en la mente, ya lo tenía en el corazón. Ya Felipe había estado predicando por ahí, por el pueblo. Y en Hechos 10, Pedro no estaba en una misión, tú sabes, no estaba por ahí visitando, estaba en casa de un tal Simón Curtidor. Tal vez fue ahí a buscar un pedazo de lienzo o lo que sea. Pero allí el Señor le habla a Pedro. Vamos a leer entonces el pasaje. Cornelio, capítulo 10, versículo 1 hasta el 5, dice que el ángel, él vio un ángel que le decía envía hombres a Jope y manda a buscar a Simón, que se llama Pedro, que está en casa de un tal Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, es necesario que lo traigan aquí. A partir del versículo 7 dice, siguiendo el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Recuérdense que él era jefe de 100 soldados. Dice que
los envió a Jope. Así que ya la historia de Cesarea cae el telón. Vamos a ver ahora qué está pasando en Jope. En Jope está Pedro. Y Pedro está orando. Estamos en el mes de la oración y del avivamiento. Cuando usted ora, las cosas empiezan a ocurrir. Pero no es justo que usted quiera que Dios lo haga todo y usted no haga nada, ni siquiera orar. Entonces dice que Pedro, ahora estamos en la historia con Pedro, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, traemos la cámara hasta Jope, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta eran las 12 del día. La hora primera del día era las 6 de la mañana. La hora sexta era las 12. La hora nona era las 3 de la tarde. Recuérdense que la noche tenía 4 vigilias, o sea, velas que se prendían. Una duraba de las 6 a las 9, primera vigilia, la segunda 9 a 12, segunda vigilia, la tercera de 12 a 3, y la cuarta vigilia de la noche, que fue cuando el Señor vino caminando sobre el mar, era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Ok. Orientaciones generales. Pedro tuvo hambre, ser humano igualito que nosotros, sobre todo los muchachos son los más hambrientos de la casa. Ustedes saben que después de comer enseguida de a poquito rato dice, tengo hambre. Ahora, él tiene hambre, quiso comer, pero mientras le estaban preparando algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto, estamos hablando de un apóstol, estamos hablando del siglo I, estamos hablando de que no había Biblias. La revelación toda tenía que ser por ángeles y por revelación directa de Dios. La Biblia faltaría mucho tiempo para que pudiera tener el hombre de mano. Y dice que vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Piensen en, no sé, en una manta grande, atado de las 4 puntas, bajada a la tierra, y allí adentro de esa, como tenía hambre, había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces, un judío tenía en la ley de Moisés, en Levítico, había una lista de animales, en Deuteronomio también, que no se podían comer. Que si tenía la pezuña hundida, bla, bla, bla. El asunto está que esos animales estaban protegidos por Dios. Tal vez estaba Dios evitando que ellos se enfermaran o algo de eso, pero ellos no podían comer de eso. Ahora, cuando le baja el lienzo y el Señor le da carta blanca para comer lo que quiera, Pedro se recuerde de su pacto y le dice, Señor, no. Versículo 14, Hechos 10:14, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Quiere decir que Pedro había sido un fiel guardador de la ley de Moisés hasta que encontró a Jesucristo. Volvió la voz a la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Así que Pedro no se estaba dando cuenta en ese momento, pero estaba recibiendo un mensaje. Ahora volvemos. Esto pasó 3 veces. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría aquella visión que había visto, he aquí que en ese tiempo, acuérdense que ya Cornelio había mandado a venir la gente para acá. Le voy a decir, son ciento cuántos kilómetros. Está a 104 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Pero recuérdense que ellos no tenían que venir a Jerusalén, ellos lo que tenían que bajar por la costa hasta donde estaba Jope. Jope era un puerto un poquito más abajo, bajando por Cesarea, abajo, pegado a la costa. Así que ellos no tenían que caminar mucho. Y van para allá. Al día siguiente, Pedro vio todo esto. Mientras Pedro estaba perplejo sobre aquello, versículo 17, tocan a la puerta. Siempre se ha tocado la puerta igual, eso es a través de los siglos, siempre. Timbre, no había timbre en aquella época. Entonces dice que enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón hasta que llegaron a la casa de Simón. Y llamando preguntaron
si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, estaba sacando cuenta, no se lo dijo la mujer de la casa, ni la mujer de Simón Curtidor, ni Simón Curtidor le dijo, oye Pedro, aquí hay gente llamando. No. Dice que el Espíritu, dice que los apóstoles andaban dirigidos por el Espíritu todo el tiempo. El Espíritu le dijo, hay 3 hombres que te buscan a ti. Levántate pues, desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Así que miren para que ustedes vean cuántos elementos. 1, que están buscando. 2, ve y desciende, no temas ir con ellos. 3, yo los envié para acá. Así que entiendan, esto es el Espíritu el que dice eso, y allá fue el ángel quien le dio el mensaje a Cornelio. Pero todo está conectado, es el reino de Dios. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces Pedro, haciéndoles entrar, los hospedó hasta el día siguiente. Había que irse temprano. El día siguiente, levantándose, fue con ellos y le acompañaron algunos hermanos de ahí, de la casa y del barrio de lo que era el caserío. Vamos a parar un momentico y vamos a darnos cuenta de algo, que Cornelio era un funcionario de Roma. Después, andando el tiempo, ahora estamos en el Apocalipsis, ¿verdad? Estamos estudiando Apocalipsis. Cuando pasan los eventos de Apocalipsis, que estamos hablando del año 95, un poco más adelante, cuando termina, cambia el gobierno, cambia el emperador, pues él suelta a los presos, es lo que casi siempre pasaba, Trajano, y entonces Juan, se supone que Juan salió de la prisión, que Juan estuvo de pastor en la iglesia de Éfeso. Por eso fue que él pudo escribir las epístolas de Juan y el Evangelio, es decir, que se había convertido en un erudito. Ahora, posteriormente a esa historia, recuérdense que ya estábamos metidos en Asia Menor, ya estábamos mirando hacia el oeste. Recuérdense que la iglesia se fue trasladando. En el año 70 destruyeron el templo, como les he dicho, y el Apocalipsis lo está viendo Juan alrededor del año 95, preso en la isla de Patmos. Ya todos los demás apóstoles habían muerto. Pero se van a levantar otros, algunos emperadores con un odio en las venas contra los cristianos. Algunos perseguían a los cristianos porque Roma tenía sus dioses, y los dioses de Roma eran de Roma, dioses de Roma. Todo el dios que llegaba nuevo se apuntaba, eran los dioses de Roma para pedir por el emperador, para pedir por la gran Roma. Es decir que los dioses, ellos no estaban bravos con eso, ellos eran politeístas. Mientras apareciera un dios más, perfecto. Pero nunca pudieron con los cristianos lograr, aunque los cristianos oraban, pero los cristianos no se inclinaban delante de la estatua del emperador, ni delante de los dioses de Roma. Y eso ya se convertía casi como un problema político. Algunos mandaron a matar a los cristianos, rechinando los dientes. Sí, está en contra de Roma, está en contra de nuestro emperador, estos son republiqueros. Y algunos pasaron como que en realidad ellos eran gente con intereses equivocados, cuando en realidad lo que pasaba es que ni los cristianos ni los judíos, porque a los judíos les pasó lo mismo, también los masacraron también. Pero tiempo un poquito más para adelante hubo algunos gobernantes que conocieron el Evangelio, algunos conocieron el judaísmo, algunos fueron más tolerantes,
y en el año 313 que Constantino legalizó el cristianismo y que no lo masacraran más. Así que no nos debe de sorprender que Cornelio haya sido, como decía el ángel, un varón prudente, un varón espiritual, y cuando le dice el Espíritu a Pedro, cuando le dice la gente, nosotros venimos de parte de Cornelio, dice, los tres hombres te buscan. Estoy leyendo ahora en el versículo 22. ¿Por qué ustedes me buscan? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón, justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel para hacerte venir. Justo, temeroso de Dios y fiel. Eso no fue lo que se dijo de Job. Con eso, con esa declaración, cualquier hombre era salvo, pero en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Jacob era así, y José era así, y los hombres del Antiguo Testamento eran así, justos, santos, temerosos de Dios, apartados del mal, que hacían limosna al Señor, es decir, que cumplían la ley. Este era el camino de salvación de aquella época. Pero lo que pasa es que ya Cristo murió. Ya Cristo murió en la cruz. Ya Cristo se levantó de la tumba. Ahora Cornelio estaba viviendo como un judío fiel, pero ya está en la época de la gracia. Y está por levantarse una iglesia poderosa en Cesarea. Y el Señor mueve sus hilos y su providencia para que las cosas pasen cuando uno ora. Dice que cuando uno ora, las cosas pasan. Si tú hablas con Dios, ¿cómo dice? Las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, tú la resolverás orando. Bueno, así después se la canto mexicana. Entonces, a ver si me entienden. Cornelio, Antiguo Testamento, está salvo. Está salvo porque era un hombre fiel, un hombre que hacía limosnas, un hombre que tenía su corazón en cumplir la ley y amaba a Jehová. Ok, pero como ya ahora estaba el tiempo de la gracia, el Señor manda a Cornelio que busque a un predicador del evangelio y trae a bárbaro. Pedro estaba en Jope, tal vez Pedro no sabía qué él hacía allí, pero el Señor lo mandó allí. Ahora bien, dice que ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Hermano, yo he recordado estas palabras cuando he andado por el campo. A veces hemos coordinado para ir en casa de un campesino que vivía encima de una loma y llegar allá y encontrarme 25 o 30 personas con unos tabureticos allí, hasta los niños, para que yo les hablara la palabra de Dios en la loma Pinar del Río. Eso es un milagro. Eso pasa porque Dios quiere salvar a esa gente. Si usted pastor, no paga el precio de montarse en una bicicleta o quiere abrir una oficina para que la gente lo vengan a ver ahí, y usted no sale a visitar a las ovejas y a ocuparse de ellas, va a perder muchas posibilidades misioneras. Así que el apóstol Pedro estaba abierto, pero aquí hay otro problema. Cornelio era romano, y romano era un funcionario de Roma, y la Roma, que él era funcionario de Roma, es la Roma opresora, la Roma que destruye a los judíos, es la Roma que los masacra, que los mata, que los oprime. Y entonces no es tan fácil de pronto entender que una persona que tú lo que estaba pensando que algún día el Señor le pagará todas las cosas que hizo, de pronto te toman y dicen, oye, necesito que vayas a preguntarle a fulano.
Ustedes saben quién es fulano. Y que usted tenga que darse cuenta de que una persona en este mundo es presa de Satanás, está aprisionado por el lazo del diablo. Y ese es un lazo que coge el corazón, la mente, los sentidos. Yo he oído ese tipo de personas que después que le hemos predicado el Evangelio, me acuerdo con el día que entré en el bohío o en la casita por primera vez y después cae el telón y 10 años más para adelante lo veo sirviendo en la iglesia, cantando en un coro, o sus hijos sirviendo, o en un campamento. Entonces me doy cuenta del poder del Evangelio. No soy yo el del poder, es el Evangelio, no eres tú el del poder, es el Evangelio. Pon en contacto el Evangelio como la medicina. La medicina, tú puedes tener la medicina en la mano y decirle, esta es una medicina muy buena, y el hombre dice, sí, tiene que tomarse una tabletica, y casi abre la boca para que tú le eches la tabletica, pero tú vuelves a botar una tabletica. Pero esto tiene que tomárselo con un vasito de agua y saca un vasito de agua. Y entonces, esta tabletica, y el hombre vuelve a parar, oye, acaba de darle la tabletica, tú no haces nada con la tabletica, no te sirve a ti, ya tú la tienes. Así que vayan entendiendo, Cornelio, un hombre, vamos a decir, un hombre enemigo de los judíos por el papel que está ocupando en el ejército, pero es un hombre que ora, oigan esto, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, es decir, que tenía todo el mundo por ahí. El mundo, no es que él estaba orando y la gente puesta la televisión alta, hoy estamos orando aquí, no, nada de eso. Todo el mundo estaba ahí, todo el mundo. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo, es decir, que ayudaba a un pueblo necesitado y oraba a Dios siempre. ¿Ok? Como decía Pablo, orar sin cesar. Así que estamos en la presencia de un hombre, sí, un hombre extraordinario, que el Señor quiere que sea más extraordinario todavía, quiere que conozca a Jesucristo. Así que Pedro se va, llega allá, y yo he dicho viendo este pasaje, cuando dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón justo, tienes que venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, lo hospedó. Al otro día, 24, entraron en Cesarea, Cornelio los estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, la casa estaba llena, el culto iba a estar rebosando. Cuando Pedro entró, estaba lleno de parientes. Salió Cornelio a recibirse, y con ese saludo oriental, postrándose a sus pies, adoró en este caso a Dios. Pedro le levanta diciendo, cuidado con adorarme a mí, yo soy un hombre igual que tú. Y hablando con él entró, halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vayan copiando ahora. Oigan, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Cómo iban a cumplir la gran comisión? ¿Cómo lo iban a hacer? Si ellos no podían unirse a ningún extranjero. Era un trabajito difícil para el espíritu. Así que, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. Fíjense que ya Él está aplicando la enseñanza del lienzo. A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre, así que ya le había aplicado la hermenéutica aquello y el mensaje de Dios, y entonces ya el común o inmundo eran las personas que estaban con Cornelio, y él había entendido la visión y qué es lo que Dios le quería decir a él. Tú no le llames común o inmundo a nadie, porque todo el mundo tiene un alma, todo el mundo es susceptible de convertirse. Por lo cual, 29, al ser llamado, vine sin chistar, sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Oiga, cuando usted llega a una casa en el campo, en su campo,
el lugar donde ha predicado, donde tiene su iglesia, y se encuentra a 30 personas que están allí esperando que usted les hable, un mortal, un ser humano, qué bien se siente uno. A veces hay gente en la iglesia que lo que tiene, están mirando para el ¿cómo se llama esto? El reloj, a ver cuándo es la hora de irse por la puerta. Y aquella gente han dejado sus casas, a veces han venido por el medio del fango, caminando hasta la casita del hermano donde se va a dar el culto. Las casas culto en los campos fueron una belleza, y extendió el evangelio y lo está extendiendo todavía. Así que entonces Cornelio dijo, versículo 30, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayuna. Centurión romano ayunando. No es que cogió un curso del Espíritu Santo, no, estaba en ayuna, para que sepan la calidad del hombre. A la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, nadie puede negarte que es un ángel, y dijo, Cornelio, escuchen por qué se le aparece, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han ido en recordación delante de Dios. Así que, como tú tienes todos los elementos que un buen judío tendría, te vamos a dar un curso de graduación. El curso de graduación era que pudiera conocer el Mesías. Así que cuando lo envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Oiga, eso es lo más lindo que pueda tener un predicador. La disposición del grupo de escuchar. Que tú, oye, niño, no toques. Oye, que no juegue con eso. Oye, deja el celular. Oye, compadre, mira. Oye, mira, déjala ahora, apágalo para que no te llame la novia. Oye, deja la cosa que estás leyendo ahí. Ahí no había nada de eso. Ahí había una disposición general de escuchar a Dios. Así que entre líneas le digo que hay algo malo entre nosotros. El mundo puede estar ahí. Podemos estar dentro del mundo mientras tanto que el mundo no esté en nosotros. Pero cuando el mundo toma el control de nuestras ideas, de nuestros sentimientos, y impide que yo haga las cosas que yo amo y que yo estoy seguro que valen más que nada en la vida, entonces ya yo estoy atado. Ya yo tengo una atadura, tengo un ligamento que me está aguantando. Dícele Pablo a Timoteo, y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos por voluntad de él. Es un lazo. Y hay mucha gente que tiene lazos de distintos tipos. No me voy a poner aquí a decirle los lazos, póngalo usted. Invente usted sus lazos. Alguno dirá, bueno, el lazo de este es que cuando va a ir para la iglesia le gusta poner la pelota, o va al terreno a montar patines, o se va, no sé, al sedano. El asunto es que si tú tienes a Dios primero que todo, entonces el Señor te va a hablar, te va a escoger. Porque ahora estamos pensando, ¿y por qué escogió a Pedro? Pedro no era solamente que estaba cerca, Pedro estaba en el Espíritu. El Espíritu Santo pudo hablarle a Pedro. Pedro entendió que no podía juzgar a ningún hombre menos que él. La discriminación es pecado de cualquier tipo, cultural, racial, espiritual. Hay gente que a veces te miran de lado porque tú no sabes hablar inglés. Hay gente que pudieran discriminarte a ti por el grado cultural. La discriminación no solamente siempre ha sido racial. Nosotros los que vivimos en Cuba muchos años, yo tengo una foto por ahí, se la puedo poner un día aquí, para que vieran el coro. Yo la llevé a Alabama. Yo la llevé y predicando en una iglesia allá en Alabama le enseñé. Aquí hay iglesias de blanco y iglesias de negro, aunque los pastores son íntimos amigos, estudiaron en el mismo seminario. Entonces le enseñé a ellos el coro de mi iglesia. Y cuando ellos vieron que todos eran negritos, y dije, esa es la iglesia del Reverendo Moore, la iglesia de color del pueblo. Ay, how is it? ¿Por qué es eso así? Le digo, nosotros no, en la iglesia lo mismo,
lo recibimos de una forma que de otra. Ese es el Evangelio. Pero estamos hablando de un problema más grave, porque Cornelio era un funcionario de la Roma imperial, que cuando decía arrásenlo todo, los soldados tenían que arrasarlo todo. Yo supongo que nunca Cornelio hubiese recibido una orden y ejecutado una orden que fuera para quitarle la vida a un hermano suyo en la fe. Pero bien, seguimos adelante. Entonces, oídas estas cosas, entonces ahora Pedro cuenta su testimonio. Este es el testimonio de Pedro. Dice Pedro, cuando Cornelio cuenta su testimonio, Pedro dice, entonces Pedro abriendo la boca, versículo 34, estoy en Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Toda nación, mi hermano querido, hay gente por ahí que usted piensa que van a poner una bomba y resulta que lo que son es cristianos. No hace mucho, bueno, hace ya mucho, como 2 o 3 años, estuvo con nosotros en un culto de pastores, un muchacho que está de misionero, y él es un descendiente y salió del Islam, pero lo persiguen a matarlo. Y él estuvo entre nosotros y no quería que tiráramos fotos, pero es un hijo de Dios y un hermano nuestro, sencillamente que es de otro país. Y así el mundo entero está oído la voz de Dios en todas partes. Pero abriendo su boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió este mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas. Y había uno de los testigos visuales y oyentes, que quizás ellos nunca habían visto uno, ¿no? De los apóstoles, de primera mano. Nosotros somos testigos de todas esas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron en un madero. Este levantó al tercer día, hizo que se manifestase. En fin, dice en el 44 que mientras él estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban en discurso y se convierte todo aquel grupo. Bueno, para que ustedes puedan entender esto bien, recuérdense que en el capítulo siguiente, en capítulo 11, Pedro es llamado a contar. Oigan esto. Él salió a predicar el Evangelio. Él estaba en casa de Simón. De allí lo vinieron a buscar para que predicara el Evangelio. Y él fue a predicar el Evangelio. Y ahora parece que malo es él. Oigan esto. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, en vez de decirle, oye Pedro, qué bueno, mira, la gente se convirtió, oye, aleluya, mi hermana. Nada de eso. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Había un partido dentro de los cristianos que presionaban para que se siguiera cumpliendo la ley de Moisés. La ley. Hoy hablamos con un hermano congregado, que él era adventista, o nació y se crió en eso. Y el asunto de la ley es que la ley, Cristo cumplió la ley. Pero el día que Jesús murió en el Calvario, allí dice que el velo del templo se rompió de arriba abajo, dando a entender con esto, el Espíritu Santo, que ya no habría más sacrificios, que la ley que estaba dada para los sacrificios por el ser humano había terminado. Dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Así que yo lo que quiero es que ustedes entiendan
que esta gente tenían ya un mal ambiente. Ellos estaban presionando, siempre estaban buscando líos, fajándose con los mismos apóstoles porque ellos habían dejado la circuncisión y toda una serie de prácticas judías que ya a ellos no les llamaba la atención porque ahora ellos estaban con el Evangelio. Entonces le dicen, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? 11:3, como yo sé que son incircuncisos. 11:3. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ustedes no se dan cuenta de que por lo menos este que habló y el grupito de él que hablaron, esa gente de Cristo no sabía ni nada más. Esa gente no tenía ningún amor por el Evangelio. Esa gente no estaba lleno del Espíritu que cayó sobre ellos en Pentecostés. Estarían por ahí en otro lugar. Esa gente tenía un espíritu diferente. Hay gente en la iglesia que uno se da cuenta que tiene un espíritu cristiano, un espíritu de santidad, un espíritu de amor, un espíritu cooperativo. A veces te llegan a la iglesia, son nuevos, vienen de otra iglesia a veces. Y enseguida te dice, pastor, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se necesita? Yo estoy aquí ahora porque me mudé o lo que sea. Y yo quiero servir al Señor aquí en la iglesia, porque en mi iglesia yo hacía esto, lo otro. Casi nunca van a poder hacer en otra iglesia lo que hacían en la suya propia. Porque en la suya propia tenían toda libertad, era su lugar donde crecieron, etcétera, etcétera, no tenían restricciones. De pronto llega a un lugar donde todo el mundo me está mirando, y yo no sé si me están mirando por bueno o por malo, y me cuesta trabajo arrancar. Yo quiero que ustedes se den cuenta, mi hermano, mi hermana, cuando usted está en la iglesia y llega una persona de visita, ¿sabe cuántas cosas esa persona ha tenido que pasar por encima? Esa persona ha tenido que romper el miedo escénico. Esa persona ha tenido que pasar por encima de convencionalismos. Decir, ay, estaré bien vestido, no estaré bien vestido, los zapatos no sirven, que esto o lo otro, que si la pintura, que si el pelo. Convencionalismo. Número 3, no conozco a nadie, y si la persona que me invitó no está, bla, bla, bla. Es decir, que hay varios punticos que la persona que llega a la puerta y a veces está así como indecisa, por eso es tan importante que haya alguien en la puerta que le reciba con afecto. Sí, sí, mire, siéntese. Usted me invitó a alguien, no, yo me invitó a Juanito, mira, Juanito está allá, y Juanito viene y le preparó un asiento. Pero qué importancia es de que la persona se sienta querida, se sienta atendida, se sienta que no es un problema. Estaba en una iglesia que fui pastor, había, siempre pasaba, hay hermanos que se sientan más o menos en el mismo lugar, pero el día que llegan tarde o lo que sea, hay otros sentados ahí, no pasa nada. Pero en una oportunidad pasó que había unos que se sentaban en el mismo lugar y vinieron 2 visitantes y se sentaron en el santo, sagrado lugar de esos 2 hermanos. Y aquella hermana, cuando, oye, mijita, este asiento es de nosotros, levántate. Yo quería que la pierna me tragara. Porque cómo es posible, después de tanto trabajo que uno pasaba en Cuba para que la gente dejara los ariques, los temores y todas esas cosas para ir a una iglesia, sabiendo que todo el mundo le veía entrar y todo el mundo le conocía, aquello me rompió el corazón. Y he encontrado ese tipo de espíritu en la iglesia de Jesucristo. Parece que estos que están aquí ahora, hablando con Pedro, parece que eran de ese tipo. Eran leguleios, saben de ley, pero no del espíritu. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido y cómo él estaba en Jope, y dice que le cuenta de nuevo todas estas cosas que pasan, inclusive que ellos hablaron lengua allí igual que ellos. Creo que el Señor lo permitió porque después en otros lugares se acabaron las lenguas, pero para que ellos pudieran conectar. En este mismo momento, si no hay todo conectado igual que lo que le pasó a ellos, no lo aceptan.
Entonces ellos, mira, así que el Señor ha dado arrepentimiento para vida a la gente, ¿no? Increíble. Pasan 2 o 3 capítulos en Hechos capítulo 13, un poco más arriba, en el mapa un poco más arriba, de Antioquía, que los que fueron esparcidos. En el capítulo 8, recuérdense que les dije que después de la muerte de Esteban, Saulo metió mano y ha perseguido a la gente, y entonces de allá salieron para acá, para allá. Dice que en el capítulo 11 dice que los que salieron después de la discusión de Hechos 11, dice que los que salieron, y ahora bien los que habían sido esparcidos, estoy leyendo Hechos 11, 19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, a mi gente nada más, a la gente de mi pueblo, a los que son igual que yo, a los cubanos nada más y a los más nadie. Resulta que, pero había entre ellos gente que tenía un espíritu distinto. Versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, ese era, vamos a decir, su caldo, hablaron también a los griegos, anunciaron el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llega la noticia de estas cosas a Jerusalén, y allí en Hechos 13 mandan a ver cómo estaba aquello. Pablo y Bernabé salieron a hacer trabajo misionero. Y en Hechos 14, cuando ya ellos regresan de los trabajos misioneros y todas estas cosas, los llaman de nuevo a contar. Lo mismo que hicieron con Pedro en el capítulo 11 de Hechos, ahora lo hacen con Pablo en el capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea le enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La misma gente de la otra vez todavía estaban ahí porque no se habrían ido, ¿verdad?, a otro lugar por ahí. Entonces emplazan a Pablo en este caso, y Pablo se para allí a hablar, pero Pedro pide la mano, levanta la mano y dice: varón, ustedes saben, a ver dónde está eso. Después de mucha discusión, en el versículo 7, Pedro se levantó y le dijo: algunos hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Así que le están recordando lo que pasó en Cesarea. Ahora está pasando lo mismo, está pasando con Pablo. Y entonces la gran comisión, ¿estarían ellos preparados para cumplir la gran comisión? Yo digo, bueno, ellos no estaban preparados. En Hechos, capítulo 2, había en Jerusalén toda esa gente que habían venido de provincias, de lugares lejanos. Cuando llegó el día de Pentecostés, que era la fiesta judía, todo el mundo venía de los lugares donde vivieran, que vino el viento recio y se moraban, versículo 5, entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, que donde quiera hubiera un judío iba a adorar a la fiesta de la Pascua y después se quedaba para dar su ofrendita y dar sus primicias. Entonces dice, ¿quiénes eran? Partos de Parta, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Agárrense. Les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestro lenguaje. En nuestro lenguaje. Cada uno lo oía. No es que todo vaya, había una algarabía y tú tenías que tratar de ver dónde estaba el tuyo. No, era que te llegaba el tuyo.
Por eso fue el don de interpretación de lengua. Pero lo que les quiero decir es que toda esta gente de todos estos países ya eran judíos. Imagínense allá en Babilonia. En Babilonia estuvieron allá 70 años. No, Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego y toda esa gente en la fiesta del Purim y Esther, todas esas cortes y toda esa gente no recibieron judaísmo, no entendieron las promesas de Israel. No entendieron las promesas que Dios le había hecho a su pueblo del Mesías. Seguro que sí. Cuando el evangelio se esparció después de la persecución de Roma y todas estas cosas, hubo algunos, sabemos de la historia de los misioneros en el oriente, o sea, en lo que es el West, para allá, para Chipre, para Asia Menor, para Roma, para allá. Pero para el otro lado no tenían mucho conocimiento y estudiando historia del cristianismo, vi una historia de que en Persia había todo un pueblo que se llamaban los Salomónidos, que eran, según ellos, descendientes de la reina de Saba y de un muchacho que nació de esa visita. La reina tuvo una relación con Salomón, ella quedó embarazada, él le dio un anillo, él le dice, mándame, si tú sales embarazada, mándame al muchacho. Como 17 años más tarde se lo mandó, él lo tomó, lo enseñó, y resulta que ellos decían, bueno, ya digo, muchísima gente en un pueblo entero, que eran descendientes de Salomón y la reina de Saba. Es decir, que en el mundo entero los judíos se habían extendido por el mundo, es que aquí no se recuerdan. No se recuerdan de los llamados polacos, les decimos que andaban con los carritos, no eran polacos nada, no eran de Polonia, casi todos esos eran judíos, igual que aquí en Estados Unidos, en todas partes. Así que cuando el evangelio llegó a ellos, el Señor tuvo misericordia y les dio a conocer, lo único que tenían que saber que el Mesías que ellos esperaban era Jesucristo, punto. Y ya con eso tenían para entregarse al Mesías, para dejarse matar por él y seguirle con todo el corazón. Así que tenemos a Pedro y a Pablo, dos de los grandes misioneros del Nuevo Testamento, que los llaman a contar por salir a predicar el evangelio. Y no son gente rara, son apóstoles, son la élite. Queridos hermanos, estamos en medio del avivamiento y la oración. Yo pienso que Pedro no podía entender y ser usado si él no hubiese estado en oración allí arriba de la azotea aquella. Pero él era un hombre de oración. Pero estaba orando, reclamando de Dios. Piénselo mejor, mire, hágase cargo que usted es Dios. Usted está mirando desde los cielos y hay una persona, no sé, aquí en Miami, que necesita el evangelio y está casi llorando en una esquina. Y ahora el Señor dice, me hace falta mandarle a alguien que ame a las almas. ¿A quién le mando? Déjame mirar a ver. Y que hay un foquito amarillo que va a estar prendiéndose cuando hay uno que está lleno del Espíritu y que tiene deseo de predicar, tratados y eso. Entonces el Señor va a usar a eso, no va a usar a alguien que no tiene pasión por las almas. No va a usar a alguien que no está en el Espíritu. No va a usar a alguien que no le interesa hablarle a nadie del Evangelio porque está apurado. Aunque la persona le dice, ¿quieres hablarme del Evangelio? Y dice, bueno, sí, mira, tengo en mi casa un día, llámame por teléfono o vete a la iglesia porque ahora estoy apurado. Yo te invito a que en este mes del avivamiento y la oración entiendas que Dios te puede usar de una manera increíble. Te puede usar de una manera tan maravillosa que tú pudieras pasar los años entonces a tener que contar el testimonio de lo que Dios hizo contigo el día que decidiste cambiar. ¿Qué cosa es? ¿Que te vas a convertir? No. ¿Que vas a creer en Jesucristo? No. Que vas a tomarlo en serio, que vas a pensar en tus pecados, que vas a orar al Señor para que te limpie y para que te use. Y en vez de orar por la comida, por esto y por lo otro, le vas a decir, Señor, yo quiero ser usado, yo quiero que el primer amor me llene, yo quiero que tu Espíritu me dé esa unción, como dice Apocalipsis,
el primer amor. Yo no quiero, yo me recuerdo en mi época cuando me convertí, las cosas que yo hacía, que yo caminaba, que yo iba bajo el agua para la iglesia, que yo predicaba en la calle, que yo repartía tratados. Señor, todo eso se fue aquí en el norte revuelto y brutal. Me ha quitado el fuego. Y nada más que pienso en los vídeos, en las carreras, y que si el carro no tiene aire acondicionado. Así que te llamo al corazón en este mes del avivamiento y de la oración a que busques a Dios. Todavía está por verse las cosas que Dios puede hacer con alguien entregado a Dios. Cuando Dwight L. Moody entró en el Freddie Kimball, el maestro de la escuela dominical, vio que Moody no iba y fue a verlo a la zapatería donde estaba trabajando con su tío. El tío le dijo, estaba ahí atrás. El tío entró para allá, Moody, ¿qué te pasa? Dwight, ¿qué te pasa que no estás yendo a la iglesia? No, los trabajos, que esto con lo otro, ¿tú eres salvo? No, sí, yo creo en Dios, que todo. Vamos a orar ahora mismo aquí. Se arrodilló ahí dentro de los zapatos. Y Moody recibió a Jesucristo. Y a partir de ese momento fue una nueva criatura y se convirtió en el gran evangelista Moody. A Freddie Kimball no lo conoce nadie. Pero Dwight L. Moody pasó a la historia como un hombre extraordinario. Hay una Moody Press, hay libros que se escriben con su nombre. Y lo mismo te voy a decir de William Carey, y te voy a decir de esos otros hombres extraordinarios misioneros, que lo único que hicieron fue orar, y Dios lo usó. Así que, de nuevo te digo, en este mes del avivamiento y la oración, ora un poco más. Empieza por decirle, Señor, yo no aspiro a mucho, pero voy a empezar orando más. Voy a tratar de orar las 3 veces al día que oraba Daniel, que oraban todos estos hombres, porque tengo muchos motivos de oración en el corazón, necesito de ti. Así que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Decía el corito, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, tú la resolverás orando. Confía solo en Él y no se llama solo a Él orando. Bendita oración, ya puedo hablar con Dios orando. Oramos. Querido Dios, estamos seguros de que tú eres el Dios que hiciste los cielos, la tierra y todas las cosas que en él hay. Pero también estamos seguros que un día dejaste de venir a tu Hijo Jesús a este mundo y Él murió por nosotros en una cruz. Estamos seguros que levantaste a hombres que fueron capaces de dar su vida para que este Evangelio llegara hasta nosotros. Y a través de los siglos mantuviste siempre la llama hasta que alguien llegó y nos habló. Permite, Señor, que en este día, que en esta semana, esta misma semana de octubre, nosotros que estamos oyendo este programa podamos hablarle a alguien de Cristo y podamos orar por alguna persona necesitada. Te rogamos, Padre, que no miren las veces que nosotros no lo hemos hecho. Se nos ha olvidado que somos la luz de la tierra, la sal de la tierra y la luz de este mundo. Ayúdanos y dirígenos. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga.